El jefe del grupo mercenario Wagner de Rusia dice que se ha apoderado de todas las instalaciones militares de la ciudad de Rostov-on-Don, en el sur de Rusia, y amenazó con marchar hacia la capital si las principales figuras del ejército ruso no se reúnen con él. El anuncio de Yevgeny Prigozhin provocó la furia del presidente Vladimir Putin, quien lo calificó como una puñalada por la espalda, y se comprometió a castigar a quienes habían traicionado a Rusia. Prigozhin dice que su objetivo no es un golpe militar, sino una marcha por la justicia, y se produce después de que el cruce de acusaciones con los jefes militares rusos se intensificara dramáticamente. El grupo Wagner es un ejército privado de mercenarios que ha estado luchando junto al ejército regular ruso de Ucrania. Se estima que ahí hay decenas de miles de tropas de Wagner. Estas han jugado un papel importante en la larga y costosa lucha para tomar la ciudad de Bakhmut de manos de las fuerzas ucranianas. El grupo se describe a sí mismo como una compañía militar privada, pero el gobierno ruso había estado tomando medidas recientemente que se consideraron un intento de controlarlo. El 23 de junio, Prigozhin afirmó que la justificación de Rusia para su guerra en Ucrania era una mentira y solamente una excusa para que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, se promocionara a sí mismo. Pero, ¿qué es exactamente el grupo Wagner y cuántos mercenarios tiene? Pues bien, el grupo Wagner, oficialmente llamado PMC Wagner, fue identificado por primera vez en 2014, cuando la respaldaba las fuerzas separatistas prorrusas en el este de Ucrania. En ese momento era una organización secreta que operaba principalmente en África y Medio Oriente, y se cree que contaba con solo alrededor de combatientes, en su mayoría veteranos de los regimientos de élite y fuerzas especiales de Rusia. Desde entonces ha crecido considerablemente. Es casi seguro que Wagner comanda ahora 50.000 combatientes en Ucrania y se ha convertido en un componente clave de la invasión. Así lo dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido en enero. Y señaló que la organización comenzó a reclutar grandes cantidades de mercenarios en 2022 debido a que Rusia estaba teniendo problemas para incorporar a filas a hombres para el ejército regular. Sin embargo, el número de soldados citados por Prigozhin el viernes fue de cerca de 25.000, ya que alrededor de 20.000 murieron durante el conflicto en Ucrania. En comparación, se estima que el ejército ruso cuenta con cerca de 800.000 soldados activos. Se estima también que esta fuerza tuvo en algún momento más de 1 millón de soldados, pero se cree que perdieron alrededor de 220.000 durante la guerra. Se cree que Rusia tiene otros 250.000 soldados en reserva. Alrededor del 80% de las tropas de Wagner en Ucrania han salido de las prisiones, dijo el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a principios de este año. Aunque las fuerzas mercenarias son ilegales en Rusia, el grupo Wagner se registró como empresa en 2022 y abrió una nueva sede en San Petersburgo. Está reclutando abiertamente a ciudadanos en ciudades rusas, en vallas publicitarias, y los medios rusos la califican como una organización patriótica, dice Samuel Rumani, del grupo de expertos del Royal United Services Institute. ¿Qué hace el grupo Wagner en Ucrania? El grupo Wagner estuvo muy involucrado en la captura rusa de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. Las tropas ucranianas dicen que los soldados de Wagner fueron enviados a atacar en masa en campo abierto y como resultado muchos murieron. ¿Cómo nació el grupo Wagner? Al principio, el Ministerio de Defensa no mencionó que el grupo Wagner estaba involucrado en los combates. Sin embargo,
Más tarde elogió a sus mercenarios por desempeñar un papel valiente y desinteresado. Una investigación de la BBC sobre el grupo Wagner destacó la supuesta participación de un exoficial del ejército ruso, Dmitry Utkin, veterano en las guerras de Rusia en Chechenia. Se cree que fue el primer combatiente del campo de Wagner y que nombró al grupo por su antiguo llamado distintivo de radio. Veterano de las guerras de Rusia en Chechenia, se cree que fue el primer comandante de campo de Wagner y que nombró al grupo por su antiguo llamado distintivo de radio. El cocinero de Putin, el jefe actual, es Yevgeny Prigozhin, un rico hombre de negocios apodado el cocinero de Putin, porque antes de llegar a dirigir el grupo Wagner, sus empresas se encargaban de proporcionar catering al Kremlin. La primera operación del grupo Wagner fue ayudar a Rusia a anexar Crimea en 2014. Dice Tracy German, profesora de conflicto y seguridad en el King's College de Londres. Se cree que en las semanas previas a la invasión rusa de Ucrania, Wagner llevó a cabo ataques de bandera falsa para darle al Kremlin un pretexto para invadir. A todo esto, ¿cuál ha sido el enfrentamiento de Wagner con los comandantes militares de Rusia? En los últimos meses, Prigozhin acusó repetidamente al ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y al jefe del ejército de Ucrania, Valery Gerasimov, de incompetencia y de establecer deliberadamente las unidades Wagner que luchan en Ucrania. Recientemente, el ministro de Defensa ruso dijo que las formaciones de voluntarios en Ucrania deben firmar contratos directos con él. Una medida que se considera como un intento de gobierno de obtener más control sobre él. Prigozhin emitió un furioso comunicado declarando que las fuerzas boicotearían los contratos. ¿En qué otros lugares opera el grupo Wagner? Desde 2015, los mercenarios del grupo Wagner han estado en Siria, luchando junto a las fuerzas gubernamentales y protegiendo los campos petroleros. También hay mercenarios del grupo Wagner en Libia, apoyando a las fuerzas leales al general Khalifa Haftar. La República Centroafricana ha invitado a Wagner a proteger las minas de diamantes y se cree que está protegiendo las minas de oro en Sudán. Todos estos países tienen un elemento en común: son lugares donde Moscú tiene intereses. Los expertos afirman que sus mercenarios pueden ser contratados para despliegues en zonas de guerra o realizar acciones más específicas como brindar seguridad o realizar ataques selectivos. ¿Cómo opera este grupo? Bueno, pues videos que circulan sobre todo en Rusia y diferentes reportes de equipos de investigación dan cuenta de la brutalidad a la que pueden llegar los métodos que emplean sus mercenarios. Según se ve en una filmación casera, sus miembros pueden llegar a torturar durante horas y hasta decapitar a sus víctimas. Medios rusos e investigaciones de analistas han descrito a los participantes en las acciones del grupo como ultranacionalistas de extrema derecha con métodos brutales. Paul Stronsky, el director del programa sobre Rusia y Eurasia del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, señala a la BBC Mundo que estos colectivos actúan como multiplicadores de fuerzas de combate, comerciantes de armas, entrenadores de personal militar y de seguridad local. El experto indica que si bien el grupo Wagner no es una única compañía militar privada originada en Rusia con estas características, sí es la más conocida. Y encuentra antecedentes en su modelo en la guerra de los Balcanes de finales del siglo pasado,
e incluso en los voluntarios rusos que combatieron en la Guerra Civil de España en la década de los 30. Añade que su capacidad de despliegue militar fluctúa entre cientos y miles cuando se encuentran en zonas de combate. El investigador también indica que Rusia tiene una larga experiencia en el uso de estos grupos en las últimas décadas.